Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a visitar un punto turístico muy importante y sobre todo es uno de los más bonitos, ya que está acá en mi ciudad. Vamos a hacer un recorrido por el centro histórico de Lima y vamos a mostrar distintos puntos turísticos para que puedas conocer y puedas ver qué lugares sorprendentes puedes visitar y puedas llevarte un grato recuerdo de esta hermosa ciudad. Así que vamos a empezar con la exploración y... Todavía me harté ya. Veamos este caso. Caminando por el... No, yo soy el filmmaker. ¡Todo el mundo! Centro de Lima nos vamos a encontrar con una avenida muy principal que es la avenida Girón de la Unión y nos encontramos con este monumento que es el monumento a Ramón Castilla. El monumento a Ramón Castilla en Lima honra al presidente peruano del siglo XIX, conocido por sus reformas progresistas y la abolición de la esclavitud. La imponente escultura captura su liderazgo y legado histórico, recordando su contribución a la modernización del país, un símbolo de la historia peruana en el corazón de la ciudad. En este momento nos encontramos en la Plaza Mayor de Lima, que es el punto de inicio para poder hacer y empezar el recorrido por todo el centro histórico de Lima. Detrás nuestro se encuentra la Plaza Mayor de Lima y frente a la Plaza Mayor está el Palacio de Gobierno, donde reside actualmente nuestra presidenta. Unique, y vean ustedes la cajita, la tengo hace más de 8 años conmigo. ¡Todo el mundo! Al costado de la Plaza Mayor puedes encontrar la Catedral de Lima, que tiene una arquitectura bastante hermosa. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por la plaza. Actualmente la plaza se encuentra cerrada, me imagino que porque van a realizar alguna actividad o algún evento en particular. Una de las iglesias más importantes de Lima, construido en el siglo XVI sobre un templo inca. Su fachada austera contrasta con su lujoso interior, que alberga obras de arte sacro, capillas y tesoros religiosos. Destacan sus catacumbas, donde se encuentran enterrados varios arzobispos y figuras prominentes de la historia peruana. Ahora nos encontramos en el Palacio de Gobierno, donde aquí reside la actual presidenta del Perú. Es un palacio bastante llamativo, tiene una arquitectura muy bonita. El Palacio de Gobierno es la residencia oficial del presidente del Perú y una muestra impresionante de arquitectura colonial. Una curiosidad interesante es que bajo el Palacio de Gobierno se encuentran túneles secretos que se dice que comunican con otros edificios históricos del centro de Lima. La bandera peruana se iza en la torre izquierda del Palacio de Gobierno, solo los días domingos y festivos.
Al parecer hoy día es un día muy especial porque no hay absolutamente nada de gente. Y no es porque no haya gente en realidad, es porque el lugar se encuentra cerrado. La Plaza Mayor de Lima se encuentra cerrada, pero eso hace de que la vista sea mucho más bonita, que puedas apreciar el parque, que puedas tomarte un par de fotos aquí con las letras que dice Lima y puedas ver también el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima casi vacío. Así que hemos llegado en un buen día para poder apreciar esta parte del centro de Lima y vamos a seguir explorando distintos lugares de esta zona. Ahora nos vamos a dirigir a la Casa de Literatura, que se encuentra exactamente a espaldas del Palacio de Gobierno, así que vamos para allá. Definitivamente es un buen lugar para poder hacer turismo, sobre todo para aquellas personas que vienen desde afuera porque forma parte de nuestra historia. Es el centro histórico de Lima, donde acá inicia todo, donde acá es el punto de inicio para la población de los limeños. Y conforme se va sobrepoblando, pues ya la gente se va desplazando por distintos distritos de Lima. Sin embargo, el centro histórico de Lima es el punto donde se inicia todo y es un buen lugar para poder tener un poco de historia, de cultura y por supuesto de llevarse un lindo recuerdo de esta bella ciudad. Bueno, esto es algo totalmente nuevo para mí, es la primera vez que veo, es una mujer tapada. Las personas que saben cómo se llama esta cubierta pues me lo dicen, y acá tiene una especie de pollera o su falda, muy bonita estatua, muy bonito, es un monumento muy bonito, algo nuevo que se ha puesto aquí en el centro histórico de Lima. Detrás mío se encuentra la Casa de la Literatura Peruana, que anteriormente era una estación de tren, la estación de tren Desamparados, el cual promueve la literatura peruana mediante exposiciones, eventos culturales y el intercambio de distintas ideologías. Esta es la Casa de la Literatura Peruana, muy cerca a la Plaza de Gobierno y muy cerca a la Plaza Mayor. Se encuentra la Casa de la Literatura Peruana. Fue inaugurada en el 2009 como parte de un esfuerzo por revitalizar el centro histórico de Lima y promover la literatura peruana. Ofrece una variedad de actividades culturales como exposiciones, conferencias, talleres y recitales de poesía que buscan fomentar el amor por la lectura y la escritura. El edificio de la Casa de la Literatura Peruana es una joya arquitectónica que combina elementos de estilo neorrenacentista con detalles modernos. Conserva gran parte de la estructura original de la estación de tren, incluidos los amplios ventanales y las vigas de hierro forjados. La Casa de la Literatura Peruana alberga varias salas de exposiciones permanentes y temporales, donde se exhiben obras de destacados escritores peruanos y se exploran diferentes aspectos de la literatura nacional. También cuenta con una biblioteca especializada en literatura peruana y una tienda de libros. Además de las exposiciones, la Casa de la Literatura Peruana organiza una variedad de eventos culturales abiertos al público, que van desde presentaciones de libros hasta ciclos de cine y encuentros con escritores. Estas actividades buscan acercar la literatura peruana a un público diverso y promover el diálogo intercultural. Se escucha esta especie de, ¿cómo le podría llamar? Lámparas tienen audio y se escucha. Muy interesante.
Acabamos de salir de la Casa de la Literatura Peruana. Es un lugar muy recomendable para poder visitar. Definitivamente, si vienes al Centro Histórico de Lima, no puedes dejar de visitar. Además de que el acceso es totalmente gratis y puedes tener una exposición libre. Y aquí están mis seguidores. Vamos a llegar al convento de San Francisco, pues lamentablemente se encuentra en refacción. Sin embargo, hay acceso a las catacumbas y parte de la iglesia de San Francisco. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a ver qué cosas podemos explorar. El templo de San Francisco, construido en el siglo XVI, es un destacado ejemplo de la arquitectura colonial en Lima. Su fachada austera contrasta con su interior barroco ricamente decorado. Además de su valor arquitectónico, el templo es famoso por sus catacumbas subterráneas, donde se estima que reposan los restos de miles de limeños de la época colonial. Estas catacumbas se pueden visitar y ofrecen una fascinante mirada de la historia y la cultura de Lima. Bueno chicos, acabamos de salir de las catacumbas del convento de San Francisco. Lamentablemente no se ha podido hacer ninguna grabación debido a que está prohibido las grabaciones o cualquier tipo de fotografía. Sin embargo, es un lugar muy importante para poder visitar, ya que el costo del ingreso es de 20 soles para cualquier persona adulta y los estudiantes tienen mitad de precio. Así que está muy cerca a la Plaza Mayor. Muy cerca a la Plaza Mayor, exactamente a la vuelta, muy cerca a la Casa de la Literatura Peruana, y es un punto importante para conocer sobre todo las catacumbas, que es algo impresionante. Si es que vienen a este lugar, pues es muy recomendable que contraten un guía para que les explique cómo ha sido la manera de la vivencia aquí en este centro histórico, el Centro Histórico de Lima. Sigamos con nuestro recorrido. El siguiente punto va a ser la Torre Tagle y vamos a finalizar con el barrio chino. Así que vamos para allá. Y ahora nos encontramos en el barrio chino, ubicado aquí en el centro histórico de Lima. Esta es la puerta de ingreso al barrio chino. Es un lugar bastante icónico, puesto de que encuentras aquí restaurantes de comida cantonesa, comida asiática, así como comercios que venden productos asiáticos. Es un recorrido importante para aquellos turistas que vienen a visitar el centro histórico de Lima, porque forma parte de nuestra cultura. Hold me, 暴力 like 杨奇诺，把we under 把切熬得住，得比沙宁，但也没有很值钱。被拆了各大 dance move， 像是在月球漫步。Now we get loose， 别抵触 ，baby girl 做我的boo。杨奇诺，
留下每个记号，on my way to champ。Ballin' like Young Chino，把 we under a budget。All the 猪队比 shining， 但也没有很值钱。被拆了个大 dance move， 像是在月球漫步。Now we get loose， 别抵触 ，Baby girl 走我的步。Hold me ballin' like Young Chino， 把 we under a budget。All the 猪队比 shining， 但也没有很值钱。被拆了。Okay, I tell you the truth, you booty kinda look like fruit。看你慢慢的走过来 ，Take your shirt off， 明显在。我可能等不了，时候不早，我的过期下不了台。Hold on, let's get wild tonight， 能让你每天过着 Valentine。想带你去环游世界，先得把 money 放口袋里面，把我声音做成名片，像随身携带金链。Esto de acá es creo que parece sabor a verdura, ¿no? Este de acá es, no sé qué será, pero tiene este dibujito, no sé cómo se llama ese. 的生活就像是 Al Chapo，I'ma beat out check it in the flow。It's TJ you already know me ballin' like Young Chino， 把 we under a budget。All the 猪队比 shining， 但也没有很值钱。被拆了个大 dance move， 像是在月球漫步。Now we get loose， 别抵触 ，Baby girl 走我的步。Hold me ballin' like Young Chino， 把 we under a budget。All the 猪队比 shining， 但也没有很值钱。被拆了个大 dance move， 像是在月球漫步。Now we get loose， 别抵触 ，Baby girl 走我的步。Y así finalizamos nuestro recorrido por el centro histórico de Lima. Muchas gracias por ver este video. Yo me quedo aquí en el barrio chino para comprar un par de cositas más. De hecho ya me compré este gatito. Y espero que les haya gustado el video. Muy pronto vamos a hacer nuevo contenido. Si no me sigues en mis redes sociales, por favor, me puedes encontrar en todas las plataformas como JennerST. Yo soy Jenner Silva, así que muchas gracias por todo y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.